Entonces, esa característica del título también debe reflejar de qué trata el texto. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo estoy hablando de la depresión y supongamos que me encontré o mi trabajo trata de tratar de explicar un poco por qué la depresión se presenta más en mujeres que en hombres. Digamos que eso fue algo que leí, que me llamó la atención, que me está, digamos que poniendo a pensar. Y entonces, mi título pues va a reflejar de qué trata mi trabajo. Entonces, mi título podría ser eh, Depresión, un fenómeno más femenino, por ejemplo. Puede ser mejor el título, obviamente, pero es de qué trata el trabajo, ¿vale? O ¿por qué la depresión afecta más a las mujeres? Digamos que ese también podría ser otro título, ¿vale? Es que el título te obliga a continuar leyendo, te llama la atención. Tómense un poco, digamos, como el tiempo de mirar que cuando ustedes están consultando artículos para leer o no leer, muchas veces sus decisiones se basan en el título. Si el título, digamos, lo entienden, pues ustedes lo leen. Digamos que dicen, ah, bueno, ya entiendo de qué trata este texto, ¿no? Pasa igual acá. Entonces, vamos a bautizar nuestro texto. La sugerencia es que el título sea lo último que ustedes escriban, porque muchas veces hay títulos que arrancan con una idea, por ejemplo, aumento de la depresión en mujeres, pero no habla dentro del texto del aumento de la depresión en mujeres porque termina siendo otra cosa. Entonces la recomendación es que lo escriban al final. Entonces, voy a ponerlo como tip, escribir. ¿Vale? Listo. Eso, la consideración en relación con el título. Ahora, a continuación, vamos a colocar unas palabras clave. Aquí es importante que noten esto, ¿no? No es palabras claves, es palabras clave. Y dentro de las palabras clave vamos a utilizar vamos a colocar fuente, descriptores en ciencias de la salud. Entonces vamos a seleccionar de esa fuente, esto no es necesario que lo borren, lo pueden dejar allí. A ver si les puedo mostrar. No. Por ejemplo, tenemos palabras claves, entonces vamos a seleccionar por lo menos de 3 a 5 palabras claves. ¿Sí? Que provengan de la fuente de eso. Entonces, supongamos que sería depresión, ansiedad. Supongamos que sea eso, ¿no? Mis 3 palabras claves y dejo entonces la fuente el DES. ¿Listo? Luego, vale. Sí, no voy a llamar a lista el día de hoy. Thank you, Mari. Entonces, luego de que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a lo que tiene que ver con la escritura propiamente dicha. Entonces, la sugerencia es, por decirlo de alguna forma, nosotros vamos a tener un párrafo, que es un párrafo de introducción. Introducción. De introducción. Y en ese párrafo de introducción vamos a la sugerencia o el tip que les hago al respecto es que indiquen, así prácticamente, creo que lo que más le cuesta a uno al momento de escribir es su introducción, ¿sí? Entonces voy como a explicarles un poco estrategias que les pueden ayudar a escribir la introducción, ¿vale? Entonces, una introducción
pues uno podría decir, como su nombre lo indica, pues introduce el texto, ¿no? O sea, no, pero vamos a ponernos un poco más rigurosos al respecto. La sugerencia es que la introducción sea también una de las últimas cosas que ustedes escriben, ¿sí? ¿Por qué? Al igual que con con el título, muchas veces lo que escribimos introductorio termina siendo otra cosa. Entonces lo recomendable es nosotros empezar a escribir y posteriormente que ya tenemos la escritura, empezamos a elaborar la introducción. Entonces, vamos a ubicarlo de la siguiente manera. Si la introducción es lo último que vamos a escribir, ¿por dónde nosotros vamos a empezar? ¿Por qué digamos, aspecto vamos a empezar? Nosotros vamos a empezar entonces por un apartado que vamos a llamarle un apartado de resultados. ¿Sí? En el apartado de resultados es cada... Vamos a escribir entonces por cada párrafo una idea. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, leí un artículo y en ese artículo encontré que hay un aumento de la depresión en las mujeres, ¿vale? Pues esa es la idea que yo voy a plasmar y que voy a desarrollar. Entonces, mi artículo, digamos que diría, casi que mi primer párrafo de los resultados, pues va a decir el argumento principal, digamos que va a decir, por ejemplo, la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto, que cuando ponemos esta idea, hay personas que pueden estar a favor y personas que pueden estar en contra. Es decir, pueden haber mujeres que digan, oye, pero a ver qué te pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque dices que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y hombres que pueden decir, oye, pero no, yo también me siento deprimido, me afecta más. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es una idea que no hay un común acuerdo. O sea, no es que todos estemos de acuerdo en que la depresión afecta más a las mujeres o que la depresión afecta más a los hombres, ¿sí? Sino que es una idea en la cual no hay un común acuerdo. Pero al respecto de la depresión, el autor, es decir, ustedes toman una posición. Después de haber leído, ¿listo? Después de haber leído, nosotros consideramos que la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? Eso digamos que es como el argumento. Entonces, vamos a tratar de estructurar un poco cómo escribiríamos Profe, yo tengo una duda. Claro, dale. Por ejemplo, mi grupo escogió el insomnio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pero digamos que lo buscamos, no tenemos un eje central, o sea, no, como que cada uno buscó sus artículos, entonces hablan a veces del tratamiento no farmacológico del insomnio, otra habla de la oncología, o sea, como se buscaron diversos artículos, entonces ahí digamos que nos quedaría malo porque no hay un eje central, ¿o cómo? Bueno, digamos que en esa línea que tú estás escribiendo, prácticamente tenemos como una revisión de diferentes posiciones al respecto del insomnio, ¿cierto? Es decir, hay unas posiciones que son farmacológicas, otras posiciones que no lo son, otras que hablan de diversas, digamos, enfermedades que pueden causar insomnio, o sea, digamos que hay una O sea, es que pluri... la única palabra clave que haría ahí, pues sería el insomnio, porque Ajá. literalmente hablamos de diversos aspectos. No hay como un eje central. Por ejemplo, ahí en el ejemplo que estás dando sería la depresión en mujeres. Entonces, Ajá. digamos que ya da como la idea de que o sea, las tres compañeras, las cuatro compañeras que somos, pues deben buscar artículos basados o enfocados en la depresión en mujeres. Obviamente diferentes artículos, pero basados como en eso. Pero Ajá. nosotras solo nos enfocamos en el insomnio, entonces buscamos, o sea, eso, o sea, sí, muchos artículos. Entonces,
digamos que cada una planteó su idea, su pregunta, la respondió, pero no hay un eje central. Entonces, ahí como se haría, o toca volverlo a hacer con No, más no, 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 entradas. no, 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 no es que toque, no, no sería que tocara volverlo a hacer. Digamos que eh, la labor, digamos, dentro del proceso de construcción de un texto, de la composición de un texto, pues implica que uno al principio realmente no es que tenga muy claro de qué va a tratar su texto. O sea, uno sabe que es sobre insomnio. ¿Mm? Pero en últimas, la labor, digamos, del grupo consiste en poder empezar a conectar los puntos. ¿A qué se refiere esto? Digamos, ustedes podrían hacer un texto netamente informativo, o sea, sin ningún tipo de argumento. Es decir, encontramos que el insomnio es esto y que otro estudio dice esto y ya. Digamos que es como una unión de distintas investigaciones al respecto. La invitación que me gustaría que todos los grupos asumieran, porque estoy viendo que no es única y exclusivamente de ustedes, sino que prácticamente todos los grupos están en la misma situación, es cómo a partir de un conjunto de evidencias, cuando nos referimos a evidencias nos referimos a artículos, cómo a partir de ese conjunto de evidencias yo puedo plantear un argumento. Puedo plantear que, por ejemplo, si tú, por ejemplo, empiezas a encontrar que hay una multiplicidad de causas, una multiplicidad de teologías relacionadas con la problemática de sueño, entonces yo a partir de ahí, ¿qué abstracción puedo hacer? O sea, ¿qué idea puedo generar? Por ejemplo, yo te sugeriría una idea, que al respecto del insomnio no hay un común acuerdo respecto a la etiología del insomnio, o sea, ¿por qué se causa? ¿Mm? Y ahora, yo a continuación, ¿qué voy a hacer? Pues voy a defender esa posición. Puede que hayan personas que digan, pero sí, sí hay una etiología que causa el insomnio, y otros digan, no, no, no la hay. Como no hay un común acuerdo, pues entonces tú dices, pues yo voy a defender el hecho de que no hay un común acuerdo. Y eso es lo que voy a defender a lo largo de mi escrito, ¿m? A partir del conjunto de evidencias que tengo. Entonces, ya que cada uno de ustedes hizo pues una pregunta, eso lo que ayuda es como a saber de qué va a tratar su párrafo, porque el artículo seleccionado contesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué habría que hacer entonces a continuación? Prácticamente, si yo fuera ustedes, yo cómo haría, digamos, este trabajo. Yo escribiría mis párrafos contestando mis preguntas. Contestaría mis preguntas. Entonces tendría un set, digamos, de párrafos. ¿Cómo contestaría esas preguntas? Contestaría las preguntas comprometiéndome con una posición. ¿A qué me refiero? Si mi pregunta era informativa, por ejemplo, ¿qué es el insomnio? Que yo les sugería que me hicieran ese tipo de preguntas, pero de pronto haya alguien que la haya hecho. Eh, entonces, digamos que, cuál sería la posición que uno podría tomar al respecto? Pues que el insomnio se define desde ese lugar, desde esa definición que sea, que otras definiciones, digamos, no son, digamos, que las adecuadas, ¿vale? Pero, ¿qué es lo importante? Que si yo quisiera desarrollar mucho más las ideas, yo podría, por ejemplo, eh, ponerme en el lugar de un lector que no sabe nada. Digamos que es un lector que acaba de llegar a este mundo y a través del texto de ustedes va a tomar una posición o a informarse o a ganar, digamos, aprendizaje sobre el tema que ustedes están desarrollando. Entonces, si eso fuese así, uno podría decirle al lector, existen distintas aproximaciones al concepto de sueño, de problemática de sueño. Dentro de las definiciones típicas o las más frecuentes encontramos esta y esta, ¿sí? Por otro lado, encontramos esta otra, ¿sí? Hasta ahí, digamos que yo lo que he hecho es mencionarle lo que yo ya leí, lo que yo ya encontré.
Pero en últimas, lo interesante es cuando el autor se compromete con una definición, es decir, cuando ustedes dicen, sin embargo, para el propósito de este escrito, nosotras o nosotros asumimos esta definición, ¿sí? Asumimos que el insomnio es esto, por esto, esto y esto, ¿sí? Eh, en últimas, lo que les estoy, digamos, diciendo entre líneas es que hacer un texto informativo es muy sencillo, o sea, simplemente poner, copiar y pegar, por decirlo así, las respuestas a mis preguntas que tengan un poco de sentido. Y digamos que describimos una información que tenemos sobre algo y ya. La invitación es a que ustedes den un paso más allá. Entonces, que los textos no sean informativos, que los textos no sean descriptivos, sino que sean textos argumentativos. Y entonces eso nos ubica en un lugar distinto para el momento de la escritura. Los textos argumentativos son los textos que ustedes están eh, casi que obligados a producir en psicología. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran un informe psicológico, ¿vale? Ustedes no hacen un texto informativo diciendo, el paciente tiene esto y esto, y ahí termina su informe, sino que su informe es un texto que busca la argumentación, busca convencer al que está leyendo que ese conjunto de síntomas significa que tiene esto. Entonces, su opinión, por decirlo así, se construye con base en evidencias que provienen de evaluaciones psicológicas, que provienen de la entrevista, que provienen, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo llegamos a octavo o noveno semestre a consolidar textos argumentativos si uno desde un primer momento eh, no se ha detenido un poco como a tratar de hacerlo? Eh, no estamos buscando, se parece o se asemeja a un ensayo, ¿sí? Los ensayos como tal implican una posición del autor, o sea, hay alguien que tiene la intención de convencerte de algo. Entonces, piensen en que quieren conquistar a alguien y conquistarlo de que la posición que ustedes están tomando es una posición basada en los datos, ¿no? Basada en la evidencia. O sea, todo lo que decimos lo decimos por una razón. Esperen, voy a cerrar aquí. Sí, ¿qué hacemos? Entonces, visto así, digamos que cada uno de los párrafos, digamos que se convierte en una evidencia, ¿sí? En una evidencia en la cual ustedes toman, digamos, información, toman una posición. Yo sé que al principio, digamos, es un poco difícil de construir unos datos o construir más bien una posición, pero confío en que vamos a irlo haciendo. Supongamos, por eso como la invitación a que aprovechen el tiempo para empezar como a elaborar como sus argumentos. O sea, Profe, perdón, ¿sí? yo tengo una duda. O sea, entiendo que con lo que dices, no es como sustraer la información, lo mismo que dice quien investigó, sino también plasmar como el punto de vista, ¿no? Pero de pronto que uno haga una afirmación que, digamos, no esté equivocada. O de pronto cuando uno se da como la oportunidad de pensar sobre el tema o lo que uno piensa que es, de pronto se equivoca porque de pronto son términos muy como, sí, cosas que, ay, no sé cómo explicar.
Sí, que de pronto, como son conceptos que ustedes no comprenden a profundidad, Sí, puedan ajá, malinterpretarlos, ¿sí? Em, realmente yo creo que ponernos en la tarea de revisar un artículo y normalmente los artículos están pensados para que puedan ser, digamos, apropiados por las personas, independientemente de su formación. O sea, uno esperaría que un artículo escrito por un psicólogo, pues, sea leído por psicólogos, pero no necesariamente. En ese orden de ideas, si ustedes no entienden algo de su artículo, es mejor que no lo pongan. Eh, lo recomendable es que de los artículos que ustedes han seleccionado, el apartado de discusión es el apartado en el cual los autores interpretan lo que encontraron. Casi que les dicen a ustedes el significado o los argumentos que están utilizando. Entonces, esperen, voy a Guillermo. Entonces, lo que en últimas quiero como indicarles es, ustedes han leído para contestar una pregunta, ¿sí? Digamos que, voy a ponerlo así, digamos que la versión borrador de su trabajo, borrador, voy a colocarlo aquí, versión borrador. La versión borrador del trabajo es una versión en la cual ustedes tienen una pregunta y tienen una respuesta, ¿sí? Eso es básicamente la versión borrador del trabajo. Ahora, la versión para entregar, en lo que va a terminar convirtiéndose esta versión borrador, implicaría que el paso a seguir sería en esta respuesta que ustedes han construido aquí, ¿vale? ¿Cuál es el argumento que les permite a ustedes esta respuesta? ¿A qué me refiero con esto? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Voy a compartirles, a ver, yo estoy trabajando en este momento, en este, ¿sí? En este. Entonces, esto está en borrador, o sea, ahí lo estoy adecuando. Esto es de un trabajo de grado de un estudiante de noveno semestre. Entonces, por ejemplo, ella dice, según la ley 115 del 94, ¿sí? Entonces, digamos que la evidencia podría ser, digamos, la ley 115 del 94, en la cual la educación preescolar es el principal desarrollo integral del niño. Esto, digamos que es evidencia que proviene de la ley 115. Ahora, si yo fuese a tratar de hacer un argumento con relación a lo que la ley me ofrece, entonces, ¿qué ideas podrían surgir de aquí? Hagamos una lista de ideas, digamos, de esto que tiene ella aquí según la ley. ¿Qué podría surgir de ahí? ¿Qué podríamos nosotros afirmar a partir de lo que está allí? Empiezo yo y ustedes pueden seguir. Por ejemplo, una idea que podríamos afirmar es la importancia de la educación preescolar. ¿Sí? Otra idea que podría surgir de allí. los niños necesitan estar en compañía de otros niños para tener un adecuado Exacto. ¿De dónde proviene eso? desarrollo. De las experiencias de socialización. Entonces, si ven cómo nosotros podemos, de cualquier párrafo que nosotros hayamos elaborado, extraer de allí una, por decirlo así, una posición. O sea, la posición es que la educación preescolar es importante. La posición es que el niño necesita de otros para que haya un buen desarrollo. ¿Vale? Entonces, eso, si bien no está explícito, o sea, no está escrito allí, nosotros podemos, entonces la labor de nosotros es extraer y poner explícita el argumento. Entonces uno podría, por ejemplo, decir, como decía ahorita la compañera, los niños necesitan de la
Socialización con pares para un buen desarrollo. ¿Por qué? ¿Cierto? Y ahí yo podría colocar, articular lo que ya tengo aquí. Entonces, porque según la ley y ¿sí? Entonces, la labor es prácticamente como coger y decir, ok, voy a hacer como un análisis de mis propios párrafos para, a partir de esos párrafos, yo estoy comunicando algo, pero todavía no lo tengo muy claro qué. Entonces, cuando lo ponemos por explícito, lo hacemos explícito, es mucho más sencillo de comunicar. O sea, es la clave en la escritura académica, pero en particular de la escritura científica, es el hecho de que ustedes al momento de eh, escribir es explicitarle al otro, facilitarle al otro el mensaje que ustedes quieren transmitir. O sea, aquí no se trata de entre más complejo, entre más difícil de comprender, mejor, no. Entre más claro, entre menos palabras, entre más precisos, entre más explícitos nuestro mensaje sea, pues mejor será. ¿Sí? Profe, ¿Vale? Bien. yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Para cuándo hay que entregar ese trabajo? Este trabajo, la idea es que lo hagamos entre la primera y segunda semana de diciembre aproximadamente. Estemos en el proceso de entrega del trabajo. Ahí me lo imagino acompañándolo el trabajo con una presentación. Entonces, lo que tienen escrito en el Word, pues ustedes lo pueden extraer como las ideas claves principales para exponer a sus compañeros. O sea, mi tema es depresión y les voy a hablar sobre depresión y los voy a convencer realmente de esta posición que tengo. Y eso digamos que es muy importante que ustedes lo empiecen a fortalecer desde un principio. O sea, yo no pretendo que con un curso y que con unas pocas clases ustedes conquisten, digamos, su propia voz, ¿no? Pero sí pienso que aprender e insistir un poco sobre esta práctica va a mejorar significativamente. Profe, ¿Sí? yo tengo otra duda. Dale, dale. Yo, yo estoy en pareja. Ajá. Tengo dos dudas. La primera, todo lo que yo ponga en el trabajo tiene que salir de un artículo o yo puedo extraer información de otra fuente, la primera. Y la Ajá. segunda es si estoy en una pareja, ¿cuántos artículos tengo que presentar o con cuántos artículos tengo que hacer mi trabajo? Ok. Bueno, mira, nosotros habíamos hablado de que las actividades en pareja implicaría que cada participante, digamos que pone un artículo por pregunta, ¿cierto? Eso significaría que por lo menos un grupo de 3 personas tendría 3 artículos mínimamente, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos, de tuyo, pues tú tendrías 2 artículos para trabajar. 2 artículos para trabajar y que no sé qué dice el texto en el que estábamos escribiendo. Profe, entonces digamos que si mi grupo es de 4, entonces serían Cada 4 uno uno. artículos, uno cada Ajá. uno. Sí, uno cada uno. Uno cada uno para que, pues para que todo funcione, digamos, de manera pues operativa, ¿no? ¿A qué me refiero con que funcione de forma operativa? Es que nosotros en cantidad, pues no vamos a ganar si no sabemos hacerlo con uno. Entonces vamos a apelar a la calidad. O sea, un artículo por persona, pero a ese artículo le vamos a sacar juguito. O sea, vamos
a extraer de ahí una posición y a partir de la posición, entonces vamos a justificar nuestra posición a partir de los datos. Entonces, para contestar a la pregunta otra que hacía la compañera, sí o sí es necesario que provengan de artículos de investigación. O sea, no vale, digamos, una tesis, no vale un blog, no vale absolutamente nada. O sea, es Scopus, PubMed, Science. Profe, pero obviamente sí puedo extraer información de otras fuentes, solo que tengo que basarme también en el artículo, ¿no? Ok. Y todo proviene exclusivamente del artículo. Absolutamente, absolutamente todo provendría de artículo de investigación. O sea, tu Profe, o sea principal... que sí es nuestro. ¿Cómo? Perdón. No, profe, hable. ¿Qué? Que lo que les decía es que la principal fuente, digamos, de trabajo es... No, que es que lo había minimizado. La principal fuente de trabajo son sus artículos. Es decir, si yo soporto mi argumentación en un trabajo de grado, ¿vale? Digamos que no es que esté mal, pero quiero como que aprendan un poco a evaluar la calidad de las fuentes. Si nos ponemos en términos de un trabajo de grado, ustedes pueden entrar, porque lo pueden hacer, o sea, pueden entrar a una universidad que ustedes respeten mucho, admiren mucho. Por ejemplo, no sé, Universidad del Valle, Javeriana, etcétera, ¿sí? Y encontrar dentro del trabajo de grado errores de escritura, errores en términos de que, por ejemplo, hay verbos que están mal formulados, errores, ¿vale? Entonces ustedes están basando sus datos, sus conclusiones, con base en trabajos de grado que provienen de universidades, pero que eso no las exime de cometer errores. ¿Por qué? Porque la evaluación depende en gran medida de la calidad del proceso de evaluación. Es decir, que un producto se publique depende también del filtro que se le ha hecho para que sea publicado. Es decir, cuántas personas han dicho no, cuántas personas han dicho corrígele, esto no está claro, está mal formulado, este método no es, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solo sucede en artículos de investigación que están indexados dentro de Scopus, PubMed, Science Did It. Fíjense que ni siquiera estoy diciendo Google Scholar, lo pueden consultar. Pues lo pueden consultar, pero la calidad de las fuentes no es la misma. Entonces, si en Google Scholar ustedes encuentran un artículo que dice que está en el Sevier o que está en Science, pues perfecto. Si el artículo proviene de una revista de alto impacto como Nature, como Plus One, como o Frontiers en Psychology, Psychiatry o lo que sea, re bien. O sea, el asunto es la calidad del dato. O sea, miren que yo no les estoy pidiendo cantidad, les estoy pidiendo calidad, calidad. Por lo tanto, ¿sí? Te puedo hacer una pregunta, bueno, serían dos. La primera sería con lo que acabaste de decir. Yo te he entendido que, bueno, era 3 semanas para hacer este documento, ¿cierto? Y por cada semana, cada integrante del grupo tenía que buscar un artículo y sobre ese artículo hacer un párrafo, ¿sí? ¿Es así o no? Ajá, sí. Listo. Entonces, lo que tú dices ahora es que ya para hacer el documento final necesitamos escoger, o sea, cada integrante necesita centrarse en un solo artículo de esos 3. Bueno, digamos como que quiero pues responderte así súper claramente. Yo la propuesta la había hecho así como tú la habías mencionado, es decir, que finalizando el proceso, pues por lo menos cada uno tendría 3 artículos que aportarle al texto. Es muy importante que ustedes aprendan, o sea, pónganse en mi posición, o sea, no digan, ay, profesor tan cansón, sino fíjense que yo puedo tener, si yo por ejemplo le pregunto solo tengo dentro de mis datos
artículos que hablan de aspectos positivos de algo, entonces yo pues voy a asumir una posición positivista o bueno, más bien positiva de ese fenómeno, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos mis artículos de investigación pues muestran lo positivo de ese fenómeno, pero un buen texto también tiene la contraargumentación, o sea, también tiene la otra versión de los hechos. Así como cuando uno está con una problemática y dice, bueno, esta es la versión suya y esta es la versión suya. La idea de que cada uno de ustedes tenga 3 artículos les permite a ustedes tener una panorámica mucho más amplia, menos dogmática, o sea, menos pura la versión según un artículo, sino que sea la versión según por lo menos 3 artículos. Pero al mismo tiempo reconozco que esta actividad pues es una actividad desafiante, o sea, es una actividad que si quieren hacemos una apuesta para que nos veamos por allá en noveno o octavo, que no van a hacer con mucha regularidad en la universidad. O sea, lo harán aquí y creo Profe, que... ¿Mm? profe, o sea, hasta ahora he entendido, ¿no? Que los 3 artículos, y por decirlo así, cada compañero se va a enfocar en algo y cada uno va a defender, por decirlo así, una posición acerca de la investigación que se realizó. Pues sería la misma posición, ¿no? Que todos estuvieran de acuerdo porque no, eso sería un enredo de trabajo, ¿no? Pues Sí, porque uno estaría total, apoyando una posición. total. O sea, voy es como como a sintetizar un poco como las ideas para que nos quede pues mucho más claro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los insumos con los que contamos? La idea es, vamos a tener por lo menos en los insumos 3 artículos de Science, Direct, Scopus, PubMed, también Psychoinfo, también si lo encuentran, Psychoinfo. Entonces, 3 artículos de Science, que se corresponden de los datos, ¿sí o no? Entonces, 3 artículos por integrante. Ah, que es que si somos 2, si estoy trabajando, que me cambié de grupo porque mis compañeras no trabajan, bueno, etcétera. Igual, si quedó conformado un grupo de 4, pues entonces habría un total de 12 artículos en el listado de referencias, ¿sí? Es decir, donde corroboramos que efectivamente cada uno de los integrantes puso su granito de arena. Lo corroboramos porque vamos a encontrarnos por cada artículo un párrafo y en las referencias en APA vamos a utilizar la 7ª edición de APA. Para los que usan Mendeley, de una vez referencias y de una vez aquí van a tener la 7ª edición de APA. Si no la tienen ahí instalada, le dan más estilos y donde dicen más estilos van a buscar entonces, esperen para podérselos mostrar. Estos son los instalados, entonces no deberían de tenerlos instalados, entonces buscar más estilos, buscan el estilo, lo seleccionan. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, pues digamos que voy a seleccionar el de la 7ª edición, le digo utilizar este estilo y done, y listo. Entonces, volviendo aquí. ¿Dónde está el chat? Que veo chat activo. Profe, tengo una pregunta. Entonces, digamos que mis compañeras escogemos
Pues yo tengo mis 3 artículos y ellas también tienen sus 3 artículos, y digamos que escogemos los que nos parezcan más acorde para que el artículo bueno, el trabajo quede en orden, ¿cierto? Y quede bien. O sea, 1 por persona o los 3. Quedarían en total 9 artículos. Sí, no, yo quisiera que no perdiéramos el trabajo realizado. Es decir, que si tú ya revisaste tus 3 artículos, entonces esos 3 deberían estar en tu texto, independientemente que, digamos que confunda un poco al lector. ¿Por qué? Porque nosotros podemos editar el texto. O sea, ustedes como grupo pueden, por cada párrafo una idea, pero también utilizar semejante con semejante. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden, de los 500 conectores que hay en Internet, ustedes pueden googlear 500 conectores, lo descargan, y entonces van a utilizar los conectores que agrupan ideas entre sí de la misma forma, en este orden de ideas, sumado a lo anterior, y así sucesivamente, para los párrafos que se parecen entre sí, o sea, que tratan como el mismo, tratan de lo mismo. Vale. ¿Vale? Ok. Y si digamos que no hemos buscado los 3, ¿me puedo quedar con un párrafo? O preferible, o sea, digamos que, pues que sí, que alguna de nosotras no haya hecho los 3, sino 2 artículos o 1. Pero las otras hicieron los otros 3. Digamos que la cantidad no importa de artículos, ¿o sí? Pues mira, según lo que hemos dicho hasta el momento, la idea es que la cantidad de artículos implica que hemos garantizado que por lo menos tu posición, la tuya como autora, contempla la versión de 3 distintas artículos. Entonces, es recomendable que sí tengamos como criterio, digamos, de escritura 3, ¿vale? Porque a veces que uno encuentra en los trabajos de grado en noveno décimo, que por ejemplo, varios estudios y solamente citan a uno. Entonces no son varios, es solo uno, ¿sí? Entonces el asunto es, si yo voy a utilizar empezar a educarlos, mejor dicho, desde ahora, pues implica que utilicemos 3 artículos para obtener una versión completa, digamos, de la historia. Ahora, tú tienes una comprensión, tú no puedes, digamos, que pretender que vas a tener la misma comprensión que va a tener tu compañera porque ella leyó otros artículos distintos, etc. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Que como grupo, que es lo que ahorita mencionabas, pues ustedes tienen que darle como sentido al texto. O sea, vamos a tener un conjunto de datos que implica entonces luego sentarnos a organizar esos datos. Profe, te digo la verdad, yo no he entendido muy bien. Y varios estamos así. Yo tampoco estoy súper profe, yo perdida. sí Profe, yo perdida. tampoco. Espere, pregunto otra cosa al profe. Profe, otra duda. Cuando usted habla del párrafo, ¿Sí? digamos que el párrafo se va a sacar del artículo y de ese párrafo, o sea, de ese artículo se va a sacar una idea, ¿no? Ajá. El párrafo es lo mismo que la respuesta a la pregunta que vamos a hacer, ¿o es diferente? Es lo mismo de la respuesta a la pregunta. Vale, pero esa pregunta ¿se pone en el trabajo o simplemente se va a responder en el párrafo que vamos a poner? Exacto, se va a responder en el párrafo que vas a O colocar. sea, no se va a preguntar nada o sea, la pregunta no va a estar, sino que No, el párrafo va a estar basado en esa pregunta imaginaria, exactamente. digamos. Ah, Exactamente. vale. Porque es que realmente hay muchas de las actividades, o sea, la escritura es una actividad compleja. Lo que hace el lector es decir, este párrafo está contestando a esta pregunta, pero la pregunta no está. O este párrafo está argumentando esta posición y muchas veces esa posición no está. Lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que ustedes expliciten su posición. O sea, cada párrafo debe ser explícito en términos de
¿Cuál es la idea que quiere plantear? ¿Cuál es el mensaje que quiere comunicar? O sea, que prácticamente la idea del párrafo sería la pregunta. Ajá, exactamente. Profe, una pregunta, profe. En el caso de que mis 3 preguntas sean de temas muy diferentes, o sea, en mi caso yo elegí la epilepsia, pero mis 3 preguntas se relacionan con cosas distintas. Entonces, ¿cómo haría para unir eso en un párrafo sin poner Sí, creo que a mí preguntas? me pasó Eso igual. era lo que te iba a preguntar. Entonces, tú Ahora, ahora Eso habías ahí, dicho que profe, de cada párrafo teníamos que hacer como otro párrafo para hacer un conector entre ellos, teniendo en cuenta de que los temas son pues muy diferentes. pero ahí lo que se haría, profe, no sería combinar, digamos que si yo tengo 4 compañeras, incluida yo, digamos que si yo estoy hablando del tratamiento farmacológico y luego llega otra que más o menos habla de algo hormonal, algo por el estilo, o sea, es como ir guiándolo, o sea, no necesariamente tengo que exponer mis 3 párrafos seguidos, ¿no? Porque digamos que no tendría mucha coherencia, sino que los puedo combinar con el de mis compañeras. sí, sí. Bueno, hay cosas que yo digamos que doy un poco por sentado. O sea, en el sentido de que todos, me imagino que cada uno de ustedes tiene su versión, su Word con sus 3 párrafos de sus 3 artículos, ¿sí? Luego, lo que tendrían que hacer es, o la sugerencia sería ponerlo en un Drive, trabajarlo online y entonces empezar a colocar lo que decías ahorita, por ejemplo, bueno, yo, mira, mi idea en este momento está centrada sobre las características hormonales. Bueno, pues yo tengo un párrafo sobre características fisiológicas. Perfecto, entonces lo podríamos poner cercanos, están juntos. Pero ¿cuál de los 2 párrafos va a ir primero? Es la pregunta. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros defender como en totalidad? ¿Da lo mismo que ponga el hormonal primero que el fisiológico o mejor ponemos el fisiológico que el hormonal? Ese tipo de decisiones implica que nosotros tenemos en mente un mensaje global con el texto. Es decir, nosotros partimos de un artículo. De ese artículo sale una idea, ¿vale? Esa idea contesta una pregunta, ¿sí? Vamos hasta ahí, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, nosotros vamos a armar un rompecabezas. Ese rompecabezas tiene que dar un mensaje global, que es el que va a estar en el título, ¿sí? Por eso decíamos que el título es lo último que escribimos, porque todavía no sabemos con claridad cuál es el mensaje que queremos transmitir como grupo. Profe, pero entonces, digamos, mi grupo es de 3 personas. ¿Sí? Entonces, digamos, todo eso sería como hacer un texto de esos 3 artículos. Si estás conformada por 3 personas, entonces tu texto sería de 9 artículos. Como Eso grupo, es. ¿sí? Sí, harías un texto. Profe, Sí. ¿cómo así? Profe, si habíamos dicho Al que final que 3 artículos o un artículo por persona. yo te pregunté que si yo tenía una pareja, o sea, 2, obvio, una pareja son 2. Entonces me dice que eran nomás 2 artículos y ahora que 9. Profe, yo tengo una idea, disculpe. Yo entiendo que usted quiere que para como notar que todos hayan trabajado se presenten 3 artículos por persona, pero estamos como en la misma situación de que, por ejemplo, escogemos un tema, la esquizofrenia. Algunos artículos, o sea, es difícil encontrar artículos, o por ejemplo para mí ha sido difícil. He encontrado artículos muy interesantes, pero me piden tener como un permiso del editor para poder tomarlos, no me aparecen completos. Entonces, de por sí ya es difícil encontrar artículos. Entonces, más difícil va a ser que los artículos hablen de lo mismo para relacionarlos en un mismo trabajo y que eso no se vuelva un sancocho, digo yo. Entonces, pues yo entiendo que pues tú quieres saber que todos trabajen y por eso quieres 3 artículos por persona como para que todos hagan su trabajo, todos presenten sus 3 artículos. Pero yo opino que nos quedemos como al principio, en el que, por ejemplo, si yo estoy en una pareja,
presentemos solamente 2 artículos. Si están de 3, se presenten 3 artículos. Y así, digamos, va a ser más fácil hacer un trabajo en el que se pueda relacionar lo que dice el artículo 1, lo que dice el artículo 2 y lo que dice el artículo 3. Digamos, no va a ser algo como muy profesional, como muy compacto, porque obviamente los 6 artículos van a hablar de cosas diferentes, pero vamos a buscar la manera de conectarlos y relacionarlos. Por ejemplo, los aspectos de la esquizofrenia, bueno, yo ni sé. Pero sí, profe, esa es mi idea. Es que a mí se me hace que es muy difícil juntar los 3 artículos que hicimos, porque digamos, por ejemplo, en mi grupo, todo lo que hablamos, las preguntas que hicimos son diferentes. Entonces a mí me parece como muy complicado. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando no hay la posibilidad de hacer ese tipo de agrupaciones, lo que nos corresponde entonces es como indicar desde un primer momento de qué va a tratar el texto. Es decir, este texto aborda 3 perspectivas. La primera, tal cosa, digamos que está relacionada con factores fisiológicos. La segunda, con relaciones con aspectos familiares. Y la tercera, con aspectos, no sé, educativos. ¿Sí? Y ahí digamos que se concentra, digamos, el grueso, digamos, del trabajo. Normalmente, volviendo como al punto inicial, a medida que nosotros, o sea, normalmente uno siempre arranca de lo sencillo a lo complejo, ¿no? A mí, digamos, particularmente me parece que para un estudiante trabajar con 3 artículos le permite entender un poco, tratar de articular un poco la relación que tienen o la escritura que tiene, unir, digamos, sus 3 artículos. Visto así, digamos que es sencillo si el estudiante ha procesado sus textos, pero si no lo ha hecho, es decir, si solo lo que ha hecho es copiar y pegar, pues entonces digamos que no ha entendido realmente de qué trata su texto, ¿no? Entonces, para poder elaborar esto, partimos de 2 supuestos. Uno, que los estudiantes, sí o sí, ustedes, deben de procesar su información, o sea, leer el artículo 1 y a partir del artículo 1 contestar a una pregunta, explicitando la respuesta a la pregunta, o sea, el mensaje como tal. O sea, a partir de este artículo no es muy clara la relación entre A y B. A partir de este artículo hay una relación entre A y B, o a partir de este artículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez hecho eso, el siguiente paso es procesar el artículo 2 de forma completamente independiente. Pero, ¿qué es lo que debería de pasar? Que muchas veces leemos el artículo 1, lo hemos procesado, y al leer el artículo 2 se nos ocurre una idea. Se nos ocurre, por ejemplo, les doy este ejemplo. Leyendo el artículo 1, me doy cuenta que hay un aumento de la depresión en mujeres. Entonces, lo siguiente que yo haría sería, oye, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué se da un aumento de la depresión en mujeres? Entonces, mi segundo artículo va a tratar de contestar al por qué se da un aumento de la depresión en mujeres. Y puede que ahí encuentre una segunda evidencia. Y entonces mi tercer artículo podría ayudarme a zanjar la duda que tengo respecto a lo planteado. ¿Vale? Ese es un escenario en el cual se puede desarrollar. Otro escenario es, no, yo tengo 3 preguntas completamente distintas y cada una de ellas la he contestado con un artículo de investigación. En ese escenario, pues yo voy a explicitar desde un primer momento los aspectos que va a abordar mi texto. O sea, mis 3 artículos, uno es sobre una cosa, otro es sobre otro. Digamos, este artículo o mi texto aborda los aspectos educativos. En el segundo abordamos los aspectos familiares y en el tercero abordamos, ¿vale? De este fenómeno. ¿Listo? Una vez hecho eso,
¿qué pasaría a continuación? Que el estudiante tendría por lo menos una coherencia o sabría por lo menos cuál es el mensaje que tiene en sus 3 artículos. ¿Cuál es la tarea a continuación? La tarea a continuación entonces sería ponerse, digamos, con sus compañeros a decir, bueno, mi artículo 1 se parece a tu artículo 1 o no se parece. O sea, mi mensaje que quería transmitir yo es semejante a tu artículo 1. ¿Cuáles son semejantes y cuáles son diferentes? Así que es como un asunto de unir párrafos entre sí, de semejantes y diferentes, para finalmente entonces construir una propuesta, una idea que englobe a ese conjunto de párrafos semejantes. Supongamos que en mi artículo 1 yo hablé de educación. En el artículo del compañero, digamos que se habla de educación familiar. Entonces uno dice, ay, son diferentes. No, no son diferentes. ¿Sí? No es que sean diferentes. No merece un párrafo, no merece, digamos, que yo lo abra, digamos, en una temática, sino que yo lo puedo incluir dentro de lo que vengo hablando acerca de la educación en ese tema. Entonces, es muy complicado cuando pues uno no tiene, digamos, no saben qué va a terminar, digamos, el producto final, ¿no? Porque pues sería muy sencillo decirles, no, todos vamos a escribir de la siguiente manera, ¿no? Pero cada uno tiene sus propias circunstancias, o sea, sus propios artículos, sus propias preguntas de investigación, por ende, el producto final va a ser pues una expresión conjunta entre los grupos de lo que entendieron sobre, o del mensaje que quieren transmitir sobre ese tema en particular. Entonces, como a manera de recapitulación sobre lo que tenemos que hacer, les propongo es lo siguiente. La versión borrador, yo me imagino que ya a estas alturas ya los integrantes tienen por lo menos sus 3 artículos. ¿Y qué tendrían que hacer a continuación? Tratar de extraer de esos artículos cuál es el mensaje que quieren, digamos, defender, ¿no? Un mensaje, en últimas, es una posición. Digamos que si yo, por ejemplo, digo el embarazo adolescente, eso es un tema, ¿sí? Eso es un tema, eso no es una posición. Ah, yo diría, bueno, pero respecto al embarazo adolescente, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿estás a favor del embarazo adolescente? ¿Crees que el embarazo adolescente es por un asunto de pobreza o es un asunto de qué? ¿De educación? ¿De qué? ¿Sí? En suma, la idea es que ustedes aprendan a diferenciar temas, que son los que tratan sus artículos, de argumentos o posiciones al respecto. Entonces, una posición, si ustedes tienen una posición, significa que al leerla, ¿vale? Al leer esto, significa que ustedes o están a favor o están en contra de esto. ¿Listo? Profe, ¿esa posición va en la discusión? La posición va a ir desde el mismo... Desde la introducción, ¿no? Sí, digamos que nosotros en la introducción vamos a explicitar como el mensaje del que va a tratar, digamos, de nuestro texto. Entonces, por ejemplo, dentro de los resultados, vamos a tomar este conjunto de artículos que ya hemos procesado aquí y los vamos entonces a colocar. Voy. Digamos que este artículo va a fijar una posición. Pero hay algo interesante que puede suceder y es que los demás artículos soportan la misma posición, o sea, mi posición no cambia, se mantiene, se mantiene. Vemos que la depresión aumenta en las mujeres y mis 3 artículos hablan de que la depresión aumenta en mujeres. Y digamos que eso hace que pueda ser así. Pero puede haber una persona que dice, bueno, yo tengo artículos contradictorios. En un artículo dice que aumenta y en otro dice que no aumenta. Entonces yo podría construir una posición sobre que no es muy claro si la depresión es o no un asunto relacionado al sexo. ¿Sí? Bueno,
O sea, el asunto es como que pensar, construir, conquistar, a partir de lo que hemos leído, pues, una posición. Esto lo vamos a ver en la medida en que ustedes empiecen a escribir, ¿sí? En que empiecen a escribir. Entonces, una vez que ustedes tienen sus versiones de borrador, o sea, estas están aquí, la siguiente tarea consiste entonces en empezar a agrupar, digamos que sus ideas en conjunto. Entonces, ya como grupo, ustedes dicen, sí, aun cuando los artículos sean diferentes, aun cuando los artículos sean diferentes, yo puedo construir una idea que ayuda al lector a entender mi posición. Es decir, ¿de qué trata mi texto? Entonces, respecto a mi texto, hay tres abordajes distintos. El primero, tal, el segundo, tal, y el tercero, tal. Y asimismo, si el primero yo dije que era la educación, pues el primer párrafo que me voy a encontrar es la educación, ¿sí? Vamos a tratar de que sea coherente. O sea, si yo pongo aquí como cositas para la escritura, podríamos hablarlo en términos de guardar coherencia. ¿A qué nos referimos con guardar coherencia? Que si utilicé una secuencia, esa secuencia se debe mantener en el texto. O sea, si yo digo primero voy a hablar de la educación, pues primero voy a hablar de la educación. Y si digo que de último voy a hablar de el consumo de sustancias psicoactivas, pues de último hablaré de las sustancias psicoactivas. Eso se tiene que mantener. También, Profe, una pregunta. Entonces, después de que cada uno tiene sus tres preguntas, lo que hacemos es como quitar las preguntas y empezar a unir eh, pues las respuestas. sí, si quieren, ¿hay alguno que tenga ya algo así? O sea, su pregunta y su párrafo. Y comparte pantalla y lo miramos ahí. Nombre de categoría. ¿Alguno? Pues mi grupo, profe. Dale, entonces voy a dejar de compartir. Dale. Y compartís, por ejemplo, una pregunta, o sea, una de lo que tienen ahí y entonces miramos cómo se podría hacer. Voy, profe. Dale. Ok. Bueno, mientras la compañera lo proyecta. Listo, ya. Entonces, mira, está el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Bien. Entonces, me imagino que este subtítulo que aparece allí en negrita sería, ok, es como, bueno, me imaginé que Que iba a ser, nosotros habíamos colocado el título del artículo. ajá, me imaginé que era algo así, exacto. Ok, Ujú. todo eso digamos que digamos que eliminaríamos los títulos de artículos, ¿sí? Pero entonces vamos a la pregunta, digamos, dice, ¿por qué las personas con trastorno afectivo bipolar son inestables emocionalmente? Entonces, dice que la respuesta, no son estables emocionalmente porque esta condición conlleva que tengan pensamientos, acciones y emociones extremas, pudiendo pasar de un estado ameno y agradable a uno violento e indeciso. Entonces, fíjense que en esta respuesta a la pregunta, lo primero que llama la atención es que no te queda muy claro por qué. O sea, no te aclaran realmente
casi que la siguiente pregunta es ¿por qué estas personas tienen pensamientos, acciones y emociones extremas? Es como lo que a continuación uno preguntaría. Pero si fuéramos a trabajar con esto que tienes ahí, entonces, si elimináramos la pregunta y construyéramos entonces una afirmación, entonces, ¿qué sería como el mensaje que se te ocurriría construir? A mí digamos que ya se me han ocurrido algunos, pero si fuéramos a construir a partir de aquí, ¿cuál sería la posición, el mensaje que te interesaría comunicarle al lector? ¿Te ayudo? Sí, profe. Bueno, entonces, mira que la pregunta está centrada sobre por qué las personas de trastorno afectivo bipolar son inestables emocionalmente. Entonces, lo importante sería empezar por el mensaje que nosotros quisiéramos indicar. Entonces, el mensaje sería, las personas con trastorno afectivo bipolar son inestables emocionalmente porque tienen pensamientos, acciones y emociones extremas, pasando de un estado ameno y agradable a uno violento e indeciso. Punto. Y, bueno, antes del punto abriría paréntesis y colocaría apellido, coma, año. O sea, pondría entonces el artículo que soporta esa afirmación de que las personas con trastorno afectivo bipolar son inestables emocionalmente porque tienen pensamientos, acciones y emociones extremas. ¿Sí? Fíjense allí que uno diría, bueno, pero es como si nos estuvieran describiendo la persona afectivo bipolar, pero no nos indican o no nos aclaran muy bien por qué. O sea, aquí también es importante que ustedes aprendan a valorar la calidad de los artículos que revisan, ¿sí? Porque entonces, si la pregunta es ¿por qué? Pues es algo así como si preguntáramos, ¿el cielo por qué es azul? Y entonces dijéramos, porque normalmente en las mañanas hay nubes que no están presentes y entonces se ve el cielo despejado y básicamente describo cómo el cielo es, ¿no? Aquí están describiendo a la persona afectivo bipolar, pero no nos dicen realmente por qué son así, ¿no? Eh, Más bien, podríamos, casi que diríamos que la pregunta incluso podría ser, ¿cuáles son las características del trastorno afectivo bipolar? Porque esa sí es una contestación, o sea, las características del trastorno afectivo bipolar son la extremidad en términos de pensamientos, acciones y emociones. ¿Sí? ¿Vale? Pero no es muy claro por qué, ¿no? Entonces así, digamos que uno podría decir, bueno, podríamos eliminar la pregunta, comprometernos entonces con una de las características del trastorno afectivo bipolar es los pensamientos, acciones y emociones extremas, donde pasan de un estado ameno y agradable a uno violento e indeciso. Y pongo el artículo, pam, apellido, coma, año. Y luego iríamos a las referencias. Por ejemplo, ¿cómo afecta en la calidad de vida? Listo, entonces, al leer estos párrafos, digamos que nosotros deberíamos de dar el mensaje que queremos que la persona se lleve. Si lo afecta, no lo afecta. Entonces, el trastorno afectivo bipolar afecta la calidad de vida y entonces vamos a seleccionar. Ahí ya, por ejemplo, nos estamos comprometiendo con que sí lo hace, pero además vamos a indicar los aspectos que para nosotros como autores son claves. O sea, para ustedes como autores son claves dentro de la calidad de vida. Entonces, no nos vamos a ir a todos los detalles que están en los párrafos, porque ahí están, digamos que, los argumentos. Pero podríamos casi que abstraer las dimensiones de calidad de vida que nos interesan a nosotros mencionar, o sea, en qué impacta el bipolar, su calidad de vida. Entonces, por ejemplo,
calidad de vida cotidiana, dominio deteriorado, regulación del estado, cognición, patrones de sueño, habilidades sociales, independencia, condición física, trabajo, educación, manejo de finanzas, bienestar emocional, físico, social, ocupacional de una persona. Entonces, por ejemplo, en este ámbito, podríamos tomar el último apartado que está allí, bienestar emocional, físico, social, ocupacional de una persona. Esos serían como las dimensiones globales que afectan la calidad de vida. Y a continuación lo vamos a sintetizar, lo vamos a explicitar a partir de el párrafo que está allí a continuación, que dice deteriorado, regulación del estado del ánimo, cognición, patrones de sueño. Entonces, básicamente la afirmación aquí es: el trastorno afectivo bipolar afecta la calidad de vida en relación a aspectos emocionales, físicos, sociales y ocupacionales de una persona. Luego de eso, entonces vamos a soportarlo, que sería indicar, por ejemplo, de una persona. Los aspectos deteriorados incluidos son el estado del ánimo, la cognición, los patrones de sueño, ¿sí? Entonces, en últimas, nosotros podemos ir tan profundo como queramos, tan superficial como queramos. La invitación con el ejercicio es como a aprender un poco, como a plantear como un análisis del texto, como que cuál es la posición que está tratando de tomar el texto y que yo como autor, pues, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, y que finalmente me lleva entonces como, por ejemplo, hasta aquí, en lo que lleva la compañera presentando, tenemos que el trastorno afectivo bipolar se caracteriza por unas condiciones, ¿cierto? Y que además esas condiciones impactan la calidad de vida. Entonces, si nosotros fuéramos a pensar en un título, por ejemplo, para este trabajo o para un mensaje global, digamos, del texto, podríamos decir entonces que las características del trastorno afectivo bipolar generan un impacto significativo en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Punto. Ese es el mensaje global y ahorita lo voy a desarrollar. Entonces, voy a hablar primero de las características y luego voy a hablar entonces de la calidad de vida. Entonces, fíjense que dependiendo de, pues, cada uno de nosotros lo que tenga, pues, asimismo va a tener un tipo de texto distinto. Y, obviamente, el asunto, pues, no es tanto de la perfección, ¿no? Es como que voy a hacer perfecto mi texto, sino más como ser productivo. O sea, ¿cuál es la idea que quiero señalar? ¿Cómo la voy a presentar para que se entienda? ¿Y cómo la voy a soportar para que no duden de que la interpretación que yo estoy haciendo es correcta? Es decir, difícilmente haya alguien que no esté de acuerdo con que esas son las características y que además esas características generan un impacto significativo en la calidad de vida, ¿no? Y esa, pues principalmente es como la articulación, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora mejor se entiende o no. Entonces, ¿el texto cómo terminaría siendo? Estaría sin preguntas, sin títulos de artículos, y estaría entonces articulado sobre la idea del mensaje global, que sería las características del bipolar en relación con su impacto en la calidad de vida. Y entonces el título podría ser Características del trastorno afectivo bipolar y su impacto en la calidad de vida. Y sobre eso va a ir todo, digamos, la escritura del texto. Una cosa que vi allí es que están citando un artículo del 2005. Pues yo les decía, oye, pues recuerden que una de las condiciones importantes es que lo que ustedes están diciendo siga vigente, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues que por lo menos, lo más viejo que tengan en su listado de referencias sea el 2016. Por viejo, por antiguo, así estamos diciendo, tiene 90 años, o sea, está muy obsoleto. Es decir, 2016. A partir de ahí, pues digamos que estamos un poco en la discusión contemporánea, o sea, lo que importa es que su texto sea vigente, que si ustedes les da por compartir
debatirlo, pues uno diga, oye, pero es que me estás hablando de impacto en calidad de vida en el 2005, ¿eso seguirá vigente ahora? Entonces, desde esa perspectiva, sí es importante revisar. Isabela Londoño Rojo, profe, ¿eso fue hace rato? ¿Siguen en rojo? ¿Siguen en rojo? Pues, o sea, lo que yo he entendido acerca de lo que tenemos que hacer es que cada persona puede llegar a coger un artículo, por ejemplo, y ese artículo le tienen que sacar como lo que se entendió de ese artículo y a partir de eso, pues de la idea principal que uno tiene, ¿no? Investigar otros artículos. O sea, sería más o menos así. Sí, en esencia, pero entonces lo vas a hacer sobre tus 3 artículos. O sea, tus 3 artículos. ¿Sí? Bien, voy a cerrar la puerta. Entonces sería 3 artículos de aquí de historia y 3 artículos de psicofisiología. O sea, 9 en total para cada materia. Sí, visto así, sí. Sí, es demasiado. O sea, honestamente. Pues Me dicen. es que la verdad no es tan fácil buscar artículos. Ajá. Entonces no sé. Bueno, hagamos una ¿Qué cosa. piensan mis compañeros? Hagamos una cosa. Había una compañera que dijo, creo que fue Catherine Ríos, creo. Sí, profe, fui yo. Bueno, entonces Caterina hacía la propuesta de que lo manejáramos sobre un artículo. O sea, hemos leído 3, seleccionamos uno. Algunos no leerán 3, sino que solamente iban a hacer uno, pero el asunto es que cada uno, pues, o sea, yo no puedo estar ahí supervisando que hagan el ejercicio, pues, completo. Pero lo que sí quiero que me entiendan un poco es el por qué es necesario que ustedes por lo menos hayan leído 3 para que tengan una visión un poco más amplia de aquello que quieren plantear como mensaje. Entonces, cada uno de ustedes puede, en términos de la escritura, ya plantearse, o sea, ¿qué es lo que voy a comunicar? Pregúntense ustedes, ¿cuál es el mensaje que quiero darle al lector? ¿De qué lo quiero convencer? ¿De qué Ok, profe. O sea, discúlpame. Sería como coger los artículos, sacarle sus características y a partir de eso sacar como una idea principal sobre un mensaje, una opinión que nosotros tengamos de acuerdo a la calidad de vida que se le atribuye eso. Sí, por ejemplo, si tu aspecto a trabajar es la calidad de vida, sí. Si tu aspecto a trabajar es otro tema, o sea, va a ser siempre sobre el tema que nosotros vayamos a abordar. Y discúlpenme pues que sea así como tan meticuloso en decirles, porque a veces se quedan con que, el profe dijo calidad de vida, entonces todos vamos a trabajar calidad de vida. No es como que en función de cada tema, ese tema, digamos que tiene pues, tiene sus distintas posiciones al respecto. Entonces, la invitación acá es un poco como a familiarizarnos con aquellas palabras claves. Yo les había enviado un listado de palabras claves de una universidad que es como la número 3 en el mundo en psicología, como para que tomen de ahí, por ejemplo, palabras que de pronto no conocen aún y que de pronto les llamen la atención y demás. Y en función de eso, pues puedan ustedes construir su propio argumento, ¿no? O sea, sobre la resiliencia, supongamos que estoy trabajando eso. Entonces, respecto a la resiliencia, ¿qué mensaje quiero transmitir? Y ese mensaje, pues lo voy a fundamentar en artículos de investigación. Entonces, que si yo como participante voy a citar mis 3 artículos leídos porque se me da la gana, porque nadie se puede meter en mi aprendizaje, pues lo puedo hacer. O sea, para que quede como claro. Pueden tomar por grupo
tantos artículos como quieran, pero mínimo 3. O sea, mínimo, me refiero a que si son 3 integrantes, 3 artículos, mínimo. Van a aparecer en el producto final, ¿sí? Y respecto a eso, es importante que termine siendo, pues una ganancia para ustedes. O sea, casi que mi labor es un poco pensar en términos de lo que ustedes ganarían con la realización del... Profe, una pregunta, y si no quiere incluir todos los artículos, pues porque la verdad ya los hicimos los 9, entonces pues Sí, sería profe, sí. que están muy buenos y nos demoramos harto como para dejarlo todo Y la verdad sí. lado, sí. Pues miren, si a mí me preguntan, si ustedes a mí me preguntan, yo la verdad me siento un poco infeliz. Infeliz con el asunto, o sea, infeliz de no de malvado, sino infeliz de que estoy un poco aburrido de que presenten solamente 3 artículos. ¿Por qué? Porque sé que hay grupos que no han trabajado. O sea, sé que hay grupos que no han hecho ni siquiera la consulta de artículos en este momento. Sí, profe, como otros que ya hicimos los Ya 9. todo, profe, sí. Ya teníamos prácticamente terminado todo el documento. Exactamente. Entonces como aquí digamos que una de las cosas que a mí como profesor pues me urge también es un poco aprender a poner unos límites en términos de lo que habíamos acordado en un inicio, ya en este trabajo, llevamos como 15 días aproximadamente desde su planteamiento. Entonces, vamos a dejarlo como está planteado aquí desde el momento inicial. Y es, cada integrante 3 artículos. Esos artículos, ya con base en ellos, es que vamos a tomar una posición. Esa posición, en últimas, como es un texto que se escribe entre los 3 participantes, con el número de integrantes que sea, pues ese texto debe tener una coherencia. Entonces, para nosotros poder tener esa coherencia necesitamos saber de qué trata mi artículo y qué posición puedo tomar respecto a él. O sea, qué puedo afirmar con relación a ese artículo. O sea, si mi artículo habla me da evidencias de que la educación, las expectativas de la madre con relación a la educación del niño juega un papel importante en el desarrollo y el aprendizaje, pues entonces yo a partir de esa evidencia puedo afirmar que invertir sobre la educación en la madre y la preparación hacia la madre pues es significativo e importante, ¿sí? En últimas, lo que estoy tratando de indicarles a ustedes es, una vez que han leído los artículos, de cada artículo, ¿qué pueden afirmar con base en ese artículo? Y esa afirmación es la posición que ustedes están tomando como autores. Van a tener, por lo tanto, 3 afirmaciones mínimo, una proveniente de cada artículo. El siguiente paso que tendrían que hacer como autores sería pensar en cuál es el mensaje global, si es que pueden hacer un mensaje global en relación a esos 3 artículos. Si, por ejemplo, que es lo que me han estado diciendo, mis artículos tratan de cosas muy, muy separadas, entonces mis afirmaciones van por diferentes temas distintos. Entonces, mi labor sería, voy entonces a presentar mi texto de manera informativa o descriptiva. Es decir, mis artículos se organizan sobre estos 3 puntos. Un punto es sobre la educación, otro sobre tal cosa y otro sobre tal cosa. Punto, listo. Ya ahí yo terminé mi fase individual. Ahora, la fase colectiva implicaría que yo ya me siento con mis compañeros y decimos, listo, compañero, ¿cuál fue tu mensaje global? Ah, bueno, mi mensaje global es este. O puede haber un compañero que diga, no, yo no tengo un mensaje global, sino que tengo pues una presentación de mis artículos por separado. O sea, cada uno habla de un tema distinto. Listo. Una vez que hemos hecho eso, entonces vamos a decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir nuestro texto? ¿Qué mensaje vamos a transmitir? Entonces, algunos pueden decir, ah, bueno, entonces, propongamos, por ejemplo, planteemos una fase informativa donde van a participar los artículos
que hablan por separado de cada temática. Entonces decimos, respecto a la depresión, existen estas 3 aproximaciones, tal, tal y tal, y se ponen, digamos, lo que ya se había construido como texto por parte de uno de los integrantes. Y luego puede pasar que digan, sin embargo, más allá de lo anteriormente señalado y el mensaje que se quiere transmitir, que está elaborado a partir del conjunto de artículos, de los compañeros que sí pudieron hacer un mensaje más global. Entonces, si bien... Profe, una pregunta, qué pena interrumpirte. Para que tal vez sea más ordenado, ¿se podría hacer una tabla? O sea, tipo en la cual se dice como aquí están las aproximaciones acerca de si pues se puede tratar con fármacos o sin fármacos, o que puede ser tanto genético como situacional, o sea, cosas así, y hacerse la aproximación obviamente con los 3 artículos de cada persona, pero fusionarse los párrafos de cada uno de los integrantes para que sea más estructurado. Sí, es que en últimas lo que se pretende es que sea estructurado, sino que, porque digamos que les insisto tanto con el asunto de buscar un hilo conductor, o sea, de buscar un mensaje, de asumir una posición? Porque es que lo que encontramos en 9º, 10º semestre es tablas donde copian y pegan, algunos más descaradamente que otros, pero en el fondo no se hace un procesamiento de los datos, o sea, simplemente es como este artículo habla de esto, este otro de esto, este otro de esto, y así sucesivamente, pero en realidad uno dice, bueno, ¿y qué era lo que quería decir con todo ese poco de datos? ¿No? ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Entonces, si bien nosotros vamos a tener un proceso de acompañamiento, o sea, la siguiente clase, por ejemplo, va a ser como tratar de, bueno, qué dudas tienen respecto a los textos que están componiendo, revisar un poco los textos, sí, ir como compartiendo, ir haciendo como el ejercicio de forma colaborativa, que de hecho por eso les decía, bueno, ustedes vayan escribiendo, me van mostrando las dudas que van teniendo, pero estamos tratando desde entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, como nunca, pues parto de ahí, que hasta el momento, normalmente nuestra educación adolece de enseñarnos a escribir. Entonces, pues cuando nos piden que empecemos a escribir con un estilo, de una forma, pues damos de lo que tenemos, o sea, nosotros podemos repetir la información, o sea, podemos reproducirla, podemos saber de qué trata el texto, pero cuando les decimos, bueno, ¿y qué mensaje es el que quieres transmitir tú? ¿De qué vas a convencer al otro? Ahí es donde, uy, ¿cómo así? No, pero entonces, ¿cómo lo hago? Entonces ahí el asunto es, si ustedes fueran, piensen en que cada artículo es una evidencia, ¿sí? Un dato. Ese dato, digamos que les permite a ustedes afirmar algo. Si ustedes tienen 3 artículos, son 3 datos que pueden ir de forma completamente afirmativa hacia algo, negativa hacia algo, o como en el caso que pasó, varios hablar de diferentes temáticas. Pero en últimas, a partir de esas diferentes temáticas, ¿yo qué puedo afirmar? ¿Yo qué puedo decir? O sea, yo no me puedo sustraer a que tengo que tener la capacidad de pensar de forma crítica respecto a lo que acabo de leer. Entonces, esa criticidad implica poner un argumento, sostenerlo a partir del escrito. Entonces, la labor, por decirlo así, en últimas, es cada integrante debería de, primeramente, tener claro cuál es el mensaje que con sus 3 artículos tiene, para que luego con sus compañeros se pueda sentar a decir, vení, entonces, podemos decir que tenemos 3 mensajes o tenemos un solo mensaje. Y a partir de ahí, soportarlo. Profe, este documento final tiene que guardar la misma estructura de un artículo, por lo menos el título, la introducción, las palabras clave, el cuerpo, la discusión, conclusiones, todo eso. Digamos que no lo quiero plantear
Así, tan así, pero lo había pensado más como en términos de un ensayo. Introducción, un desarrollo de ideas y unas conclusiones. Sin embargo, pues inevitablemente para mí, siempre digamos que voy a tender hacia hablar de este asunto de, bueno, ¿qué encontramos? O sea, ¿qué datos tenemos? ¿Con qué? Estos resultados van a ser, digamos, el apartado de desarrollo. Es decir, vamos a darle despliegue al conjunto de ideas que estamos abordando. Entonces, el texto como tal va a tener como 3 apartados: introducción, desarrollo y conclusiones. Y finalmente, referencias. Bien. Entonces, si se entrega, si aquí aparece el nombre, bueno, de aquí, antes de las palabras claves, autores. Entonces, los autores, afiliación institucional. Sí, entonces, ¿a quién pertenecen ustedes? Pues, entonces, Universidad Santiago de Cali. Entonces, el desarrollo como tal implicaría, entonces, en síntesis, a desarrollar. Estarían aquí. Entonces, normalmente, la estructura, digamos, de los párrafos que les estaba, digamos, mencionando, es empezar por la idea y entonces, básicamente es, esta sería la idea por la que se empezaría, punto, y a continuación vendría como el conjunto de evidencias, datos que soportan esta interpretación. ¿Sí? Y finalizaríamos por apellido, años. Y los autores que hagan necesario ahí. ¿Sí? Esa es la estructura de un párrafo, en últimas. Entonces, ¿la sugerencia cuál es? Pues, ¿por dónde lo haría si fuera ustedes? Yo lo primero que haría sería en mi borrador, mi versión borrador, trataría de saber pues, cuáles son los mensajes que puedo sacar a partir de los artículos que leí. Entonces, a partir del primer artículo, el mensaje que puedo soportar es este. ¿Este mensaje sigue siendo el mismo con el segundo artículo o el segundo artículo me permite un mensaje diferente? Bueno, me permite un mensaje diferente. ¿Cuál es el mensaje? Este. El tercer artículo lo mismo, ¿vale? Luego de que tengo eso, entonces voy a revisar si puedo armar un mensaje global para el conjunto de artículos. Un mensaje global puede ir desde describir lo que va a encontrar en el texto del autor. Decir, por ejemplo, respecto a la depresión o respecto a la esquizofrenia, existen 3 posiciones, 1, 2 y 3, que es la de cada artículo porque es que no los pude conciliar. Listo, ya. Y con eso, entonces, lo que va a suceder aquí en el desarrollo es que yo puedo poner toda la, ¿cómo se llama? Todo mi conjunto de párrafos elaborados aquí en mi borrador, los puedo poner acá. Y luego que hemos puesto los párrafos, entonces decir, por ejemplo, bueno, este párrafo se parece a este párrafo, entonces lo voy a poner semejante, lo voy a poner cercano. Entonces voy a tener diferentes párrafitos que se asemejan entre sí, porque cada párrafo, si ustedes lo han hecho bien, ¿no? Cada párrafo tiene una idea y
Entonces, por más que ustedes lo muevan, de donde lo pongan, el párrafo como tal sigue cumpliendo con su propósito y es transmitir una evidencia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues ustedes van a tener unos párrafos que van a ir en el desarrollo, que estarían aquí, tratando de ampliar un poco la información. Luego, esto, digamos que es una síntesis de, bueno, finalmente en qué quedan, o sea, después de haber mostrado todo esto, ¿a qué conclusiones llegan? ¿No? La idea es que las conclusiones no repitan el mensaje que ustedes quieren dar, que se deriven de los datos presentados. Por ejemplo, una conclusión dice, se recomienda, bueno, entonces se recomienda que la madre juegue un papel, sea tomada dentro del proceso de intervención, supongamos. Resulta que ningún párrafo dice eso. Ninguno de los párrafos presentados hablan de que la madre sea importante, o sea, pues, por lo tanto las conclusiones deben derivarse de lo que ustedes están escribiendo. Y sobre la introducción, pues principalmente nosotros vamos a abordar, ya que tenemos un conjunto de ideas, vamos a decirlo de esta manera. A partir de aquí, voy a poner una nueva columna. Digamos aquí, podríamos decir mensaje. Entonces, la introducción, por lo tanto, mínimamente va a tener 3 párrafos o 3 puntos en los que se va a reconocer o se va a explicitar lo que el autor va a desarrollar a lo largo del escrito. Por lo tanto, como el integrante 1 finalmente formuló un mensaje global para sus textos, para sus conjuntos de artículos, pues entonces este mensaje será un punto que va a ir o una idea que va a ir aquí, en la introducción. Luego el otro párrafo, la siguiente idea, y el otro párrafo, entonces, la introducción, digamos que presenta el mensaje de los autores. Entonces, en particular, podemos presentar aquí no les voy a poner eso de antecedentes, yo creo que ya está bien con lo que tienen. Entonces, presentan el mensaje de los autores. Entonces, si yo voy a hablar de la calidad de vida, voy a hablar de la depresión y voy a hablar de la esquizofrenia, entonces, si va a estar presentado en ese orden, ¿vale? Pues así mismo voy a organizar. Entonces, primero voy a hablar de la calidad de vida. Entonces, el primer párrafo de la introducción va a abordar la calidad de vida. Va a decir que, por ejemplo, en relación a la esquizofrenia y la depresión, la calidad de vida se ve afectada en particular en esta población, supongamos. Luego vendría otra siguiente, el siguiente mensaje, que sería el otro compañero, y así sucesivamente. Entonces, la introducción como tal va a abordar la idea como central, que va a llevar a que el lector diga, oye, yo me interesa conocer un poco más sobre la calidad de vida que es afectada en esta situación de salud mental, ¿sí? Y con eso podríamos decir que tendríamos mínimamente 3 párrafos, o bueno, el número de párrafos en función de los mensajes. Ah, no, es que pudimos construir un solo mensaje como grupo. Ah, bueno, perfecto. Entonces,
La introducción pues va a plantear en un solo párrafo el mensaje, ¿vale? De lo que va a tratar el texto. O sea, nosotros al momento de abordar la depresión, encontramos que la depresión, y este es el mensaje. Punto. Desarrollo. Entonces, supongamos que el mensaje es que la depresión no existe, la depresión es una invención de la época contemporánea. Ese es el mensaje que vamos a transmitir. Oye, pues yo quiero mirar cómo lo van a desarrollar, ¿no? Eso es lo que voy a encontrar aquí y finalmente las conclusiones. Entonces, en últimas, esto está escrito un poco a modo de ensayo, a modo de ensayo y error, realmente. O sea, vamos a ir descubriendo ahí la calidad de nuestras ideas, vamos a ir afinando. Desafortunadamente, este es un territorio, si ustedes notan, es un territorio muy difuso, o sea, muy poco claro. O sea, no hay una manera única de hacerlo, no es como esto es adecuado, esto es correcto, esto es incorrecto, pero por lo menos sí podemos tener unos mínimos respecto a que una introducción presenta la idea global del texto, lo que se va a encontrar, que la podemos hacer entonces por párrafo, que el desarrollo como tal implica entonces tomar cada una de las ideas que se presentaron en la introducción y desarrollarla a cabalidad, y finalmente terminar por unas conclusiones. Entonces, ¿eso qué significa? Que como empieza el texto y como termina, el mensaje se mantiene. Por lo tanto, una de las conclusiones pues es finalmente el mensaje que queremos reafirmar, ¿sí? Eso en síntesis. Eso como tal es el ejercicio, digamos, de trabajo de historia de la psicología. Están en amarillo, rojo, negro. Verde, profe, ¿tú nos podrías mandar porfa el archivo que estás haciendo ahí? Sí, yo se los envío, ¿Y lo mismo sería para psicofisiología? Lo mismo sería para psicofisiología. Vale. ¿Hay que hacer diapositivas? Les propongo, la idea es que sí, ¿O solo el trabajo escrito? Para que al final nos beneficiemos todos en la parte de la exposición, como de, bueno, Beni, yo quiero saber cuál fue, o sea, de qué trató tu tema, ¿no? Y cuál fue tu argumento, cuál es como el mensaje que quieres transmitir. Entonces, pero por ahora me interesa más que nada sobre que trabajemos sobre los textos. Entonces, si quieren, yo voy a dejar de grabar, pero voy a estar conectado y pueden ir trabajando en sus textos. Y si tienen alguna inquietud, pues me indican. O sea, profe, es que estamos aquí, miren lo que dice el texto es esto. Y creemos que la idea que podemos sacar es esta. ¿Vale? O, profe, tenemos ya estos párrafos así. Construidos y el mensaje que hemos armado es este, ¿le parece bien? Tenemos inquietudes, lo que necesiten, ¿sí? O sea, no están solos. O sea, yo sé que la tarea que les puse es de una envergadura muy difícil. O sea, es una tarea que para segundo semestre es muy compleja de realizar. Eso digamos que lo sé, ¿sí? Eso lo sé. Entonces, por eso, digamos que estoy presto como a hacer el proceso de acompañamiento de aquí hasta que entregamos, que más o menos va a ser en la semana inicial de diciembre, ¿sí? Entonces, voy a compartir, voy a dejar de grabar